Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero y fundador de los sacerdotes jesuitas o Compañía de Jesús, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en esta ocasión ante el relato del martirio de San Juan Bautista, un relato que nos deja dos grandes lecciones y sobre todo importantes en lo que se refiere al testimonio que actualmente debemos de dar en medio del mundo. El primero de todos es el que nos da Juan el Bautista, y es la valentía. La valentía para predicar la palabra de Dios sin importar las consecuencias, anteponer siempre la palabra de Dios por sobre todas las cosas que vienen detrás. Y esto es esencial porque nosotros sabemos, y no es algo que debemos de ocultar, la palabra de Dios en muchas ocasiones nos entrega a veces lecciones, o como a mí me gusta llamarle, algunas pedradas que nos caen. Muchas veces pueden ser pedradas que nos caen continuamente, a veces de vez en cuando, pero siempre la palabra de Dios trae algo, lo cual nos cae en nuestra vida. Y hay muchas personas que se sienten incómodas, que no les gusta, sobre todo cuando la palabra de Dios toca estos temas en los cuales salen a relucir nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras malas costumbres. Es un gran defecto que muchas veces se da y que muchas personas preferirían que se callaran. Pero no se puede hacer nada porque esa es la palabra de Dios. Inclusive nosotros, los sacerdotes, ministros de la palabra, en muchas ocasiones recibimos también nuestras pedradas de parte de la palabra de Dios. Y no por eso nos vamos a callar, y no por eso vamos a omitir el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es necesario que se predique en toda su pureza, en toda su integridad, y que el mensaje que esconde la palabra de Dios, aunque nos duele en un principio, nos sirve y nos ayuda para mejorar, para ser mejores cristianos, para que nuestra vida cristiana sea cada vez más perfecta y más unida a la de Cristo. Pero también encontramos la actitud de Herodes, que es semejante a la actitud de muchas personas, que ante el llamado de la palabra de Dios se enojan, empiezan a atentar contra aquella persona que alza su voz, no predicando su propia palabra, sino la palabra de Dios. Y aquí está el principal defecto y la principal molestia. Personas que terminan muchas veces atentando contra aquellos individuos que simplemente se dedican a anunciar lo que Dios quiere. Y es ahí el testimonio de tantos mártires que con su predicación terminan siendo asesinados, como fue ahora el caso de Juan el Bautista, como fue el testimonio de los discípulos, de los apóstoles y, en un contexto más cercano a nosotros, del padre Rutilio Grande, de San Óscar Arnulfo Romero y de tantos otros sacerdotes en nuestro país, y también de catequistas y laicos, personas, catequistas, coordinadores de comunidades o de apostolados, que en muchas ocasiones se ven en situaciones complicadas, porque al predicar de ellos la palabra de Dios, aquellas personas que se sienten molestas combaten contra ellos. Y recuerden, hermanos, y esto es algo que yo quiero, y es una lección que les dejo a cada uno de ustedes: cada vez que combaten y luchan contra un predicador de Dios, se hacen enemigos y combaten a nuestro Señor Jesucristo.